Maravillosa adoración. Disfrutamos aquí de un ambiente increíble, sabiendo que hemos sido tan amados, querida familia, queridos amigos, que nos ha hecho hijos suyos. Es impresionante identificar que hemos sido llamados a vivir como amados de Dios y herederos suyos. Bienvenidos, qué gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por conectarse y compartir con sus contactos en Facebook esta transmisión en vivo. Estamos muy contentos y la verdad me siento siempre tan feliz de estar aquí. Yo sé que muchos de ustedes les gustaría acompañarnos y estar aquí con nosotros, y la verdad los que estamos aquí, todo nuestro staff que nos acompaña para la logística de esta transmisión, pues somos de verdad muy privilegiados. Es maravilloso, pero yo sé que de la misma manera tú puedes vivir en casa lo que está sucediendo aquí el día de hoy. Y pensaba precisamente cómo este canto que nos habla de cómo Dios abrió el mar para que cruzáramos y Él nos perdonó para de esta manera vivir en el amor de los hijos de Dios, que es en verdad el significado de la Navidad. Yo sé que la Navidad se ha vuelto una celebración en realidad. Realmente sucedió cuando los cielos manifestaron al Hijo de Dios y Él nació como un hombre, siendo Dios el creador de todas las cosas. Y sé que esta celebración se ha vuelto más una celebración familiar, donde buscamos estar con las personas que más amamos, o la oportunidad de estar otra vez con familia con la que no nos hemos visto. Pero creo que el día de hoy es muy importante tener presente el verdadero significado de esta celebración que se llama en todo el mundo Navidad. Y quiero comentarles, bueno, es una introducción, y tenía yo, por cierto, ahí en corto algo de unos niños que están preparando ahí el árbol navideño, y sus papás les habían encargado pues adornar el arbolito, y un niño le dice a su hermano: ¿me avisas por favor cuando las luces comiencen a encender? Y el otro le dice: sí, no, sí, no, sí, no. Muy bien, familia. Muy bien, familia, el día de hoy quiero compartir con ustedes, recibe esta poderosa palabra que Dios tiene para nosotros, y quiero invitarte que me acompañes a recordar lo que dice la Biblia acerca del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, verso 1. Y este primer principio yo le he llamado reconecta con el reino de Dios. Reconecta con el reino de Dios. Aquí en Mateo 2:1, desde que comenzamos a leer ya es sorprendente lo que nos dice. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. Observa cómo la tradición religiosa constantemente no está de acuerdo con lo que la Biblia dice, y esta es la verdad. Si nosotros queremos saber la verdad acerca de Dios, tenemos que ir a la Biblia, a lo que nos dice su palabra, y poner por debajo de eso creencias y tradiciones. Aquí dice que ya Jesús había nacido cuando en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente. La palabra magos en realidad se traduce en el original como sabios. Nos habla algo así como científicos, astrónomos, no astrólogos. Pero los astrónomos realmente eran sabios que observaban el cielo y las estrellas, y pues tenían siempre el interés de saber acerca de la creación. Pero en este caso dice la Biblia que ya Jesús había nacido cuando estos sabios del oriente, o sea que no eran de la región, sino venían de muy lejos o estaban muy lejos, dice que llegaron a Jerusalén. Y llegaron diciendo y preguntando lo siguiente: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Saben ustedes, en ninguno de los evangelios se nos habla con estos detalles como el evangelio de Mateo. El propósito principal del evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías prometido.
el Cristo. La palabra Mesías en hebreo y Cristo en griego se refiere a un rey ungido. Por eso resulta muy interesante los 4 evangelios, porque en la mayoría de los casos los evangelios dan la misma versión de un mismo acontecimiento, pero hay evangelios que hablan solamente o nos describen algo de lo ocurrido con Jesús y que no vienen los otros evangelios, como es el caso de Mateo. Así que aquí en Mateo es el único lugar donde encontramos una descripción como esta acerca del nacimiento de Jesús, y nos dice que estos sabios de Oriente viajaron, por tanto, y hicieron un viaje de 2 años o más de 2 años, porque cuando ellos llegaron a Jerusalén, preguntando por el rey que había nacido, Herodes preguntó hacia cuánto tiempo ellos tenían esta información. Y es interesante esto porque los sabios de Oriente no llegaron preguntando solo por un bebé o por un niño que había nacido, sino por un rey que había nacido. ¿A dónde preguntarías tú por el rey? ¿Dónde, si fueras a Gran Bretaña, a dónde preguntarías dónde está el palacio donde está la reina Elizabeth II, la reina Isabel? Pues en Buckingham. Saben, nosotros en el 2015 Dios nos bendijo y pudimos hacer un viaje a Europa, donde pudimos ir a Londres, que era uno de los lugares que anhelábamos visitar, y estuvimos en el Palacio de Buckingham. Buckingham es la verdad muy emocionante poder presenciar la guardia, cuando se hace el cambio de guardia, y así como lo ves en las series o en las películas, el Palacio de Buckingham, bueno, es algo especial. Y eso fue lo que pasó con estos sabios. Preguntaron en el palacio del rey dónde estaba el rey que había nacido. Fueron al palacio del rey Herodes, que por cierto se trataba de Herodes, un rey que había reconstruido el templo de Jerusalén y había hecho del templo una verdadera, un edificio suntuoso y extraordinario. Y ellos llegaron preguntando, diciendo, porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Observa cómo nos da cada cosa que dice, nos habla en una forma muy interesante, y todo lo que la información que nos da es muy importante. Así que ellos están diciendo, preguntando por el rey, que han visto su estrella, o sea que vieron una estrella que los llevó hasta los llevó a Jerusalén, pero en realidad no era ahí donde la estrella los estaba llevando. En realidad el destino era Belén, que era el lugar donde se había anunciado por siglos que nacería el rey prometido a Israel de parte de Dios. Y precisamente yo quiero comentar de la asombrosa señal de la estrella, de la que nos habla aquí el Evangelio de Mateo, porque los símbolos en la Biblia dan un mensaje. Y cuando vemos una señal, es un mensaje lo que Dios está comunicando. Y en este caso, esa asombrosa señal de la estrella representa el reino de Dios. O estaba Dios dando el mensaje que el reino de Dios estaba viniendo y se estaba aproximando para manifestarse a la humanidad. Esto es algo que va a volver a suceder el próximo lunes 21 de diciembre. Precisamente de mañana al siguiente lunes ocurrirá un asombroso acontecimiento astronómico, lo que le llaman la conjunción de Júpiter y Saturno. O sea que se van a alinear de tal manera que la óptica desde la Tierra hará que brille, y esto es lo que los científicos dicen que los sabios vieron cuando reconocieron que en los cielos había aparecido una estrella que no era normal, y que ellos llegaron a entender de una manera sobrenatural que no se trataba de un evento más, sino en realidad Dios estaba anunciando la venida de un rey que sería manifestado al mundo entero. Así que esto ocurrirá, y lo que están diciendo los científicos es que esta conjunción hará brillar nuevamente la estrella que le apareció a los sabios de Oriente. En aquel tiempo, para señalar el nacimiento
de este Mesías prometido a Israel en Belén. Entonces, lo que vemos aquí es que la voluntad de Dios es esta venida o parucía de Jesucristo para dar inicio a su reino milenial. No es un evento fortuito, no es que los cielos ahora resulta que el próximo 21 de diciembre del 2020 va a haber este alineamiento de estos planetas para hacer brillar la estrella de Belén. Lo que realmente estamos hablando aquí es de un cumplimiento profético. La Biblia nos está diciendo que estemos preparados porque este evento en los cielos estará marcando, así como cuando Jesús vino la primera vez y nació en Belén, está anunciando que Él vendrá ahora como rey para reinar y manifestarse a la humanidad y dar comienzo a un reino de 1000 años, como lo dice el libro del Apocalipsis en la parte final, en el capítulo 21, y luego el 22 nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Así que, continuando el relato de Mateo capítulo 2, observen que dice que estos sabios vieron la estrella y hemos venido a adorarle. Observa, hemos venido a adorarle, no a honrar al rey, a adorarle. Estos sabios entendieron algo que el mundo religioso de su tiempo ignoró, y era que este Mesías ya había nacido y esta antigua profecía se había cumplido precisamente en esos días del rey Herodes. Entonces, lo que nos dice a continuación es esto: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. ¿Por qué se turbó? ¿Por qué se perturbó? Se puso nervioso, porque él era el rey. Y él no sabía que ya había nacido un rey que estaba amenazando por tanto su trono. Dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, Herodes indagó, se informó, investigó de parte de ellos que conocían las escrituras dónde había de nacer el Cristo. ¿Por qué razón Herodes estaba tan interesado en saber dónde estaba este rey que había nacido? Qué tremendo, ¿eh? En realidad Herodes era... él había nacido de una madre judía y en realidad, pero de padres prosélitos, o sea, no eran realmente judíos, pero que se habían unido a la religión judía, y él de alguna manera sabía de esto. Pero es una tragedia que cuando él supo que este Mesías prometido, en vez de querer saber para adorarle como estos sabios, él quiso saber dónde había nacido para matarlo, porque él se sentía amenazado políticamente en su trono. Y entonces nos sigue revelando detalles la escritura del nacimiento de Jesús. Y entonces fíjate lo que le dijeron: en Belén de Judea le contestaron, porque así está escrito. La Biblia había anunciado, hay más de 300 profecías que nos dadas previamente que anunciarían cómo reconocer la identidad de este rey ungido. Y una de ellas es que nacería en un lugar llamado Belén de Judea, Belén que significa casa de pan. Con razón Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo para alimentar a todos los que están hambrientos de justicia. Y entonces fíjate cómo le respondieron de inmediato, sabían la respuesta. Esto habla de cómo hay gente religiosa que solamente está informada y tiene información de lo que la Biblia dice, pero no vive de acuerdo a lo que ha oído de parte de Dios. Por eso Jesús les dijo en otro momento, en otra ocasión: ustedes se equivocan, ustedes fallan ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así que aquí nos habla de que no solamente necesitamos tener información sobre lo que dice la Biblia, sino vivir en la presencia de Dios y entender los tiempos que estamos viviendo. Así que, querida familia, queridos amigos, pues esta no será una Navidad normal, no estamos viviendo en la interrupción de la vida y por tanto la cancelación de la celebración navideña como estábamos acostumbrados. Esto es otra cosa muy distinta, y necesitamos estar preparados para esta parucía o venida de este rey, que estamos en la recta final de su manifestación. Créanme que este mundo ya no tiene nada que ofrecernos. Este mundo se ha vuelto deprimente, se ha vuelto peligroso y no tiene ya nada atractivo que ofrecernos a nosotros.
Es mejor volvernos a Dios y reconectar con el reino. No te pongas triste por la Navidad. Ahora que he observado que de verdad también entre muchas celebraciones en este año y eventos, pues también la Navidad fue afectada, ¿no? Yo veo que mucha gente realmente no se siente con el ánimo de celebrar la Navidad. Y ahora nos están diciendo que tampoco sería conveniente que te reúnas con otras personas de tu familia, sino que solamente te reúnas con la gente con la que vives, porque estás poniendo en riesgo tu salud. Entonces todo esto vuelve muy deprimente, muy difícil. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a entender el día de hoy que el Señor puede hacernos sentir tan bien y hacernos sentir felices en medio de esta cierre de año y de este cierre navideño que a muchos no les está inspirando un sentimiento agradable. Así que dice la Escritura: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Así que la venida de Jesús es la venida de un rey. La venida de Cristo, del Mesías, es la venida de un rey que vino la primera vez para reconciliar a la humanidad con el reino de los cielos, a fin de que Él venga a reinar de acuerdo a lo que ya se hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, y Él tome otra vez posesión de lo que le pertenece. Entonces verso 7 dice que Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Ah, míralo, bien astuto. Así son los políticos, bien astutos. Y enviándolos, dice, y enviándolos les dijo: avísenme, ahora que sepan dónde está, ahí me avisan para que yo también vaya a adorarle. Y dice que dice entonces, y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea que la estrella había pasado por Jerusalén, pero no era ahí donde ellos debían detenerse, sino deberían de continuar. Qué interesante, ¿verdad? Necesitamos entender el plan de Dios completo, no quedarnos solo con una parte del plan de Dios, sino con el propósito de Dios. Y desde luego que Dios lo que hace cuando nosotros comenzamos a vivir una relación personal con Él es que Él nos fortalece en medio de lo que estamos viviendo. Él viene para consolarnos, para traer bienestar emocional, para traer paz a nosotros y que no seamos perturbados por lo que está sucediendo. Pero Él también quiere que vayamos adelante siguiendo la estrella, la asombrosa estrella que nos llevará al cumplimiento total del propósito y el plan de Dios para la humanidad. Así que no te detengas solamente en esta parte presente de pues tratar de estar bien, de que el Señor nos haga pues que estemos bien ahorita, sino hay que ver más hacia adelante. Y más hacia adelante es que el tiempo se está terminando y estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. Y quizás esta festividad es una festividad que nosotros necesitamos guardar en nuestro corazón y sentirnos tan felices y privilegiados de conocer al Señor. Así que dice ahí la Escritura: y habiendo oído al rey se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Verso 19. Cuando vieron la estrella se regocijaron. ¡Wow! Lo encontramos al fin. Dice, sobremanera se regocijaron con gran alegría, y entrando en la casa, o sea que ya no estaba en el establo de Belén. Ya no estaba en el establo, habían pasado 2 años. El niño ya tenía 2 años de haber nacido. Y lo encontraron con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Observa entonces, ellos entendieron que la intención de Herodes no era adorar al rey que había nacido. Él quería matar al rey que había nacido. Y por eso vino la tragedia de Belén, donde Herodes ordenó que todos los niños menores de 2 años se les diera muerte para terminar con esta amenaza. En Marcos capítulo
1, verso 14, tenemos que entender el propósito del nacimiento de Jesús y el significado de esta asombrosa estrella para el próximo lunes 21 de diciembre. Marcos 1:14 dice la escritura que cuando Juan venía predicando, decía: el tiempo se ha acercado. Jesús venía predicando después de que Juan había sido encarcelado, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Todo el tiempo que tú leas a Jesús, lo que Él dijo y declaró, todo el tiempo tú vas a escuchar que se refiere al reino. Muchos hablan del reino y que el reino y que el reino, y no entienden qué significa hablar del reino. El reino significa, en primer lugar, que Jesús va a reinar sobre la humanidad. Y tener una cultura de reino y hablar del reino significa que nosotros estamos buscando que siempre estar nuestra vida y el propósito de nuestra vida bajo la influencia y la autoridad del Señor Jesucristo. Eso es el reino, hacer que Él gobierne. Y por eso Jesús decía: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No se afanen por las cosas en este mundo para que ustedes sobrevivan. No vayan tras del dinero, no vayas tras del negocio, no vayas tras del trabajo. Busca primero el reino. Dice el Señor: emprende, pero no emprende para ser independiente. Emprende para ser dependiente de Dios. Emprende, pero para depender de la bendición de Dios y la prosperidad que Dios tiene para ti. Busca primero el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios significa que ponemos nuestro corazón y nuestra alma bajo la autoridad del amor y la verdad de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos buscando el reino y hablamos del reino, es porque estamos diciendo que estamos viviendo bajo la influencia y la autoridad del amor y de la verdad de Dios. Y esto hará que nosotros, por tanto, podamos ser nosotros una influencia. Las cosas van a cambiar en este momento en nuestra vida si nosotros reconectamos con el reino. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Este es el reino que Jesús va a iniciar muy pronto. Él vendrá de los cielos a la tierra. Y Él vendrá a reinar en la tierra, en Jerusalén, por 1000 años. Y Él va a poner fin a la maldad de este mundo. Va a poner fin al camino destructivo de la humanidad. Nosotros ya estamos disfrutando de la bendición de vivir en el reino de Dios, de ser gobernados. Por eso, en medio de las circunstancias, nosotros podemos, bajo el reino de Dios, vivir de acuerdo a lo que nos dice la Escritura. Y yo te animo que tomes esta escritura el día de hoy para que tú puedas establecer tu vida bajo el reino. Lo que nos dice el libro de los Salmos. Lo que nos dice Isaías. Déjenme llegar a esa escritura que me parece importante, donde el Señor nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esto es vivir en el reino, ser guardados en completa paz. Dice, cuando nosotros vivimos en completa paz, perseverando, dice, cuando ponemos nuestros pensamientos en lo que el Señor, en su palabra, nosotros seremos guardados en completa paz. Muchas personas están sufriendo en este momento porque no saben cómo cambiar sus pensamientos. ¿Cómo puedo sentirme bien en medio de toda esta situación? Dice la Escritura que Él guardará tu mente y tu corazón en completa paz. Pensamiento, dice, en ti persevera. Si tú mantienes tu atención en lo que la palabra dice, tú dejas que la palabra te gobierne, no solo lo que te conviene, no solo lo que te gusta, todo.
Porque si nosotros hay cosas en la palabra que no queremos tomar, que hacemos a un lado o menospreciamos, entonces iba a tener poder para tomar aquello que nos interesa o que creemos nos conviene. Tenemos que ser en esto, necesitamos en esto ser consecuentes. Ser consecuentes. O voy a someter mi vida a lo que Dios dice, me parezca o no me parezca, y entonces voy a poder someter mi mente y mis acciones a las cosas que sí me gustan y me parece que me van a bendecir. Así que esto es entrar en el reino, esto es vivir en el reino. Cuando nosotros de esta manera perseveramos, porque esta manifestación, no, esta parucía, esta venida de Jesús, Él viene a nosotros cuando clamamos a Él, y Él viene a reinar en nosotros. Por eso Jesús dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea santificado. Y luego dice: venga tu reino y haz tu voluntad. Si nosotros no llamamos primero el reino, Él no podrá hacer su voluntad después en nuestra vida. Él primero tiene que gobernar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Así que quiero orar el día de hoy para que tú entres de esta manera en esta experiencia del reino gobernando tu mente. Si tú te sientes perturbado, si tú eres un candidato para los milagros de Dios, si en este momento estamos pasando graves dificultades, somos candidatos para un milagro de Dios, y lo que necesitamos es que el reino se manifieste. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, sabemos que los cielos están abiertos y clamamos como dices tú: venga a tu reino y haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, hoy estamos declarando, ordenando ser sumergidos de tal manera en tu presencia que tu reino comienza a gobernar en nuestras vidas, que en nuestra mente, en nuestro corazón, tu palabra tiene autoridad. Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús, Padre, gracias porque tu reino hace que seamos consolados, que en este tiempo podamos sentirnos aliviados, podamos tener paz, podamos ser fortalecidos en nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta estrategia de oración por finanzas. Señor, hoy declaramos que al buscar primeramente tu reino y tu justicia, todas estas cosas que busca el mundo vendrán a nosotros, apegándose, adhiriéndose, atraídas. Gracias, Señor. Hoy bendecimos cada persona, Señor, que ha presentado delante de ti sus peticiones. Y te doy gracias por la respuesta que tú tienes a cada petición, porque tu reino viene con poder manifestándose en el área financiera, en la salud, en nuestra familia, en nuestro hogar, para hacer grandes cosas. Con tremendas cosas nos responderás. Tú, oh Dios en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Y de los más remotos confines del mar. Reconecta con el reino y vive en la paz que el Señor tiene preparada para ti. Les amamos.